En el Evangelio que hemos escuchado aparecen 4 palabras clave para nuestra reflexión, meditación. El tema pues, de la fe, la palabra, la verdad y la libertad. Todo esto va unido y lo que tenemos que nosotros buscar siempre es eso, la libertad. Dios ha venido para hacernos libres y en esa libertad pues está nuestra vida. Ahí está la vida auténtica en la libertad. Pero ¿quién es libre? Solamente ¿quién puede ser libre? Hoy en día pues muchos hablan de libertad. El joven quiere ser libre, pero entiende la libertad como hacer lo que le da la gana, sin respetar leyes, normas, autoridades. No, eso es puro capricho, eso es libertinaje. Entonces aquí no existe libertad sin verdad y no existe verdad sin palabra de Dios. Entonces esto es importante tenerlo claro. La verdad está en la palabra de Dios y todo esto es una persona. Cristo es todo esto. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad, Cristo es la libertad, por ser Dios es el ser libérrimo, es decir, la libertad consumada, plena. Solamente Él nos puede ser libres. Entonces esto es importante. El Señor dice aquí en el Evangelio, si se mantienen fieles, es decir, creyendo en esta palabra, serán verdaderamente discípulos. Es que si nosotros sin la palabra de Dios, si no caminamos en la verdad, no podemos ser discípulos, está diciendo aquí San Juan, y por lo tanto no tenemos esa libertad, esa vida de Dios. Entonces es importante siempre revisar cómo está nuestra fe, la fe en la palabra de Dios, esa palabra que es Cristo mismo. Entonces cuando dice el Señor aquí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es porque nosotros ya hemos recibido esa palabra y hemos creído en esa palabra. Entonces en la medida que aceptamos esa palabra, creemos en esa palabra, tenemos la verdad. Caminamos en la verdad. ¿Y qué significa esto en otras palabras? Vivir en la gracia de Dios. Ahí está la libertad, ahí está la vida de Dios. Y claro, estas personas pues que Cristo, a quienes Cristo se está dirigiendo, pues nos están rechazando. Son personas que están rechazando la palabra de Dios, no caminan en la verdad, por lo tanto viven en la esclavitud. Está diciendo el Señor, porque Él es la libertad, Él nos ha traído esa libertad. Dices, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Entonces, lo que a nosotros nos va quitando la libertad es el pecado. Entonces, caminar en la verdad, caminar en la palabra de Dios significa vivir en la gracia de Dios. Luchar para no cometer el pecado. Y aquí, pues, cuando hablamos de pecado, hablamos tanto del pecado venial como del pecado grave. Y cuando hablamos del pecado venial, hablamos también del pecado venial voluntario, o del pecado venial inadvertido, o del pecado venial, pues, deliberado. Digamos, pequeñas perezas que yo voy consintiendo, ya es pecado venial deliberado. Yo sé que es pecado y lo sigo haciendo. Otra cosa es que alguien, pues, por su flojo, digamos, y no se da cuenta que está pecando con eso, es un pecado venial involuntario, digamos así. O algunos hablan también de imperfecciones, pero eso ya me va preparando al pecado grave. Y claro, cuando yo voy cayendo del pecado en pecado, eso me va llevando a perder la libertad y por lo tanto no estoy caminando en la verdad. Significa que yo no he creído en esa palabra. Tenemos aquí el ejemplo en la primera lectura de estos 3 jóvenes, nos dan ejemplo a nosotros, cómo ser fieles a esa palabra, cómo caminar en la palabra de Dios. Es que el que camina en la gracia del Señor, el que es fiel a la palabra de Dios, camina en la verdad, he dicho, va a evitar todo pecado en la medida de lo posible, va a luchar para evitar el pecado, porque con el pecado nos vamos haciendo esclavos, dice el Evangelio. Y aquí aparece un pecado, digamos, los 3 jóvenes evitan, porque caminan en la palabra de Dios, evitan caer en un pecado específico. ¿Cómo se llama ese pecado que nos habla aquí? De cual ellos evitan caer. El pecado de la idolatría. Este rey caprichoso pues quería que lo adoraran. Estos hombres caminan en la verdad.
en la palabra de Dios y por eso son libres, aunque los aten y los tiren al horno encendido. ¿Qué pasó después cuando los tiraron al fuego? Dice que ahí andaban como danzando. Se expresa la libertad. Nadie nos puede atar. Digamos, el que vive en la palabra de Dios, camina en la verdad, mientras yo evite cometer el pecado, especialmente aquí el pecado de la idolatría, entonces nadie nos puede subyugar a nosotros, nadie nos puede quitar esa libertad, aunque me pongan cadenas, aunque me metan a la cárcel. ¿Por qué? Porque yo tengo esa libertad interior. Tengo la presencia de Dios, la gracia. Y eso lo hemos visto también en todos los santos, aunque los someten a tortura, ellos son libres. Porque tienen esa gracia de Dios. Entonces estamos llamados nosotros pues a caminar en la verdad. Pero vamos a caminar en la verdad en la medida que nosotros sigamos a Cristo, dicho, porque para nosotros todo se resume en Cristo. Él lo es todo. La palabra, la verdad y la libertad. La vida. San Juan lo resume en su Evangelio capítulo 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí está la libertad, la plenitud. Entonces es sencillamente seguir a Cristo. Si lo seguimos y tratamos de vivir como Él ha vivido, dice San Juan, somos libres. Nadie nos puede esclavizar. Y eso significa pues que vamos a evitar en todo momento todo pecado. Y entonces seremos verdaderamente discípulos suyos, dice, e hijos de Dios. Entonces apliquemos esta palabra para nuestra vida. La verdad, dice, los hará libres. Y esa verdad la tenemos en la medida que vamos acogiendo la palabra de Dios, la vamos interiorizando, la vamos viviendo y tratamos de vivir en todo tiempo, pues en la gracia del Señor.